En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran masacró brutalmente a un miembro del clan Gato Azul, y después, el maestro del gremio llamó a Fran para darle una misión. Continuamos con... Capítulo 2, 1 a 1, el poder de un rango A. Habían pasado unos días desde la conmoción de Augusta Ilsan. Estábamos en el gremio de aventureros buscando misiones como siempre. Garrus nos dijo que faltaba una semana para completar el equipo encargado. Íbamos a tener que quedarnos en Alesa hasta entonces. ¿Vamos a recoger hierbas de nuevo? Cielos, me estoy aburriendo de eso. HM. ¿Qué es todo ese ruido? Hay un montón de gente reunida, también. Fran abrió la puerta y se encontró con que el gremio estaba en un extraño alboroto. Hoy había muchos más aventureros que de costumbre. Nel, ¿qué pasa? Oh, hola, Fran. Los aventureros de alto rango acaban de volver de explorar las llanuras del Lobo Feroz. Ya veo. Así que por eso mucha de esta gente parecía fuerte. No creo que hayas conocido a ninguno de ellos antes. No. Los aventureros de alto rango son los de rango A y S, ¿verdad? ¿Hay algún rango S hoy? No, no hay rangos S. Pero tenemos uno de rango A y un par de rango B. Un rango A era lo suficientemente fuerte como para vencer a los monstruos de rango B. Lo que significa que podrían vencer a ese demonio con el que tuvimos suerte sin ningún problema. Se fueron a investigar las llanuras del Lobo Feroz hace un mes. Muchos de los chicos de rango FAC también se fueron con ellos, para adquirir experiencia. Nos faltó personal durante la incursión de los goblins por eso. Si los de rango A y B hubieran estado aquí, habrían podido despejar la mazmorra mucho más rápido. Pero entonces no habríamos podido vencer al demonio y conseguir todos sus tesoros. Llegamos en el momento perfecto. Pensé que Don Adrond era el más fuerte aquí. HM. ¿Qué pasa? Preguntó Nell. Don no es el más fuerte, comentó Fran. Don Adrond es instructor porque tiene habilidad para enseñar. Si hubiera seguido siendo un aventurero, estaría en el rango B. Pero dijo que quería enseñarle a todo el mundo y se convirtió en instructor. Hace 15 años que lo es, y muchos de los aventureros de rango B y C de Alesa solían ser sus alumnos. Por eso todos escuchan lo que dice. Por muy cabezas huecas que fueran algunos de estos aventureros, estaban obligados a escuchar a su instructor, que había estado cuidando de ellos desde que eran novatos. No es de extrañar que Don Adrond estuviera en primera línea durante la incursión de los goblins. ¿El rango A también? Oh, a ella no. No acepta órdenes de nadie, esa chica. Sinceramente, es demasiado única. Vaya, Nell, ¿estás hablando mal de mí a mis espaldas? Una mujer interrumpió de repente nuestra conversación. Arg, Amanda, no utilices tu habilidad de sigilo para acercarte así a mí. Por eso es difícil llevarse bien contigo. La mujer parecía ser la de rango A en cuestión. Había ocultado perfectamente su presencia antes de aparecer frente a nosotros. J.E. No me importa. Me ahorra el problema de ser el perro faldero de alguien. Sus palabras eran agudas, pero ambos se reían. Debían ser muy cercanas y podían bromear entre ellas de esa manera. Déjame presentarte, Fran. Esta es Amanda. No dejes que su apariencia te engañe. Nuestro as de rango A. Discúlpenme, pero creo que tengo el aspecto adecuado. Amanda era muy guapa. Su largo pelo negro estaba perfectamente recortado y caía sobre su espalda. Su voz suave le daba un aire familiar japonés y reconfortante. Pero la conversación que mantuvo con él dejó claro que no era una persona fácil de tratar. No es una mala persona. Además, le gustan los niños. Solo hay que ver sus títulos. Cállate, Nell, me estás avergonzando. ¿Qué? Creo que ese título te sienta de maravilla. Solo, cállate. Ajaja. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. Encantada de conocerte, jovencita. Me llamo Amanda. Hola. Fran. Eres tan fuerte a tan corta edad. Tienes un futuro por delante. ¿Lo crees? Por supuesto.
La aventurera de rango A fue capaz de juzgar el potencial de Fran con solo mirarla. Y eso que su identidad estaba oculta. Debe haber venido de la experiencia. Nombre, Amanda. Edad, 58. Raza, medio elfo. Clase, guerrera de la tormenta. Nivel, 70. PV, 646. Magia, 825. Fuerza, 327. Agilidad, 451. Habilidades, intimidación 7. Encantamiento rápido 6. Sigilo 8. Desmontaje 8. Magia de viento 10. Tenacidad 5. Paso rápido 7. Resistencia al estado anormal 7. Conciencia omnidireccional 6. Espada elemental 7. Lanzamiento de armas 8. Dominio del látigo 10. Aumento del dominio del látigo 5. Arte del látigo 10. Aumento del arte del látigo 6. Magia de tormenta 4. Resistencia mágica 6. Sentido de maná 6. Manipulación espiritual. Asesino de dragones. Aumento de magia de tormenta. Manipulación de maná. Habilidad única. Amado de los espíritus. Títulos: Protector de los niños, Asaltante de mazmorras, Asesino de dragones, Mago de viento, Exterminador de monstruos, Aventurero de rango A. Equipo: Barba de dragón celestial, Armadura de piel de hidra, Manto de geco venenoso, Botas de toro de ojo loco, Brazalete de sacrificio, Pluma de pájaro trueno, Anillo de barrera. Plumas arrojadizas de búho de choque por 24. Amanda poseía un título llamado Protector de los Niños. Esto debe ser lo que Nell estaba hablando. ¿Obtuvo este título porque le gustaban los niños? Sin embargo, era fuerte. Mirar las estadísticas del maestro del gremio y de Don me había desconcertado, pero Amanda era más fuerte que ambos. Tenía un poco de miedo de ella, para ser honesto. Si lo pensabas bien, ella podría cazar un demonio con poco esfuerzo. Más vale que nos mantengamos fuera de su camino. No podía imaginar ninguna manera de que pudiéramos ganar incluso si la atrapábamos con la guardia baja. Ella es fuerte. No la hagas enojar. Lo sé. Fran asintió. Entendía lo fuerte que era Amanda. Los otros me contaron que eras la aventurera que mayor crecimiento ha tenido en este gremio. También me contaron que eras una pequeña y linda hombre bestia que manejaba una espada encantada. ¿Qué? Estaba bien que la gente hablara bien de ella, pero me parecía que todo se basaba en su aspecto. Más vale que no se burlen de Fran por su aspecto. Sin embargo, el maestro del gremio me advirtió que no te subestimara. Me dijo que sufriría mucho si lo hacía. ¿Qué le dijiste a este rango a MG? Aunque me sorprendería que él se desmayara por lo linda que es Fran. Oh, es cierto. Ahora que estás aquí, Clint quería verte en su despacho. Ahora, si no te importa. Claro. Qué pena. Iba a llevarte a comer. Pero supongo que si el MG te necesita. Nos vemos. Oh, Dios mío, es tan linda, quiero una hermana como ella. A tu edad, sería tu hija, Amanda. Nell, que seas más joven que yo no te da derecho a decir lo que se te pase por la cabeza. Además, los medioelfos tardan en envejecer. Está bien, está bien. Todavía eres joven de corazón, Amanda. Fran dejó que Nell y Amanda se pusieran al día y se dirigió al despacho del maestro del gremio. Subió las escaleras y llamó a la puerta. No tienes que tocar tan fuerte. Y así, ella entró en la habitación. ¿Me llamaste? Oh, Fran. No tiene mucho sentido llamar a la puerta si no esperas mi respuesta, ¿verdad? Ups. Solo, ten cuidado la próxima vez. Lo siento, MG. Le enseñaré el protocolo adecuado en algún momento. No la detuve porque quería ver cómo reaccionabas. ¿Qué necesitas? Hay una misión que necesito que tomes. Nada bueno podía salir de esa solicitud. Algunas personas están dudando de tus capacidades. Yo respondí por ti, por supuesto, pero no me creyeron ya que nunca te han visto en acción. Necesito que te encargues de cierta misión para silenciar esas voces discrepantes. Me estaba empezando a molestar. Fue él quien le dio todos esos ascensos.
Ya era un poco tarde para eso. El gremio fue el que me ascendió. Lo entiendo. Sin embargo, resulta que hay más gente que te tiene envidia de lo que preveía. Hay quienes te apoyan plenamente, por supuesto. Los de rango de IC, en particular. La mayoría de ellos te vieron luchar de primera mano. De hecho, eres tan popular entre ellos que te has convertido en una especie de mascota para ellos. Los aventureros de rango medio tenían buen juicio, sin duda. Pero una mascota. Bueno, Fran era increíblemente linda, así que estoy de acuerdo. Pero muchos de los rangos inferiores se oponen a tu posición. Algunos de ellos siguen siendo de rango E después de muchos años de aventuras. Es natural que estén resentidos porque hayas pasado a rango D en tan poco tiempo. Que digan lo que quieran. Así es. Que esto no tiene nada que ver con nosotros. Deberían trabajar más duro para poder llegar al rango D. Por mucho que quiera, no puedo. Algunas personas dicen que pagaste para llegar al rango de otros dicen que sabías que me gustaban las niñas y me sedujiste. Tales rumores sin fundamento, murmuró el MG para sí mismo. ¿Cómo puede alguien pensar que me gustan las niñas? De verdad. Lo que me gusta son las mujeres adultas. El maestro del gremio nos pidió que hiciéramos esta misión porque odiaba la idea de que la gente pensara que era un lolicón. No tengo que aceptar, ¿verdad? Ya, no te precipites. He preparado algunos bonos para ti, así que escúchame. El maestro del gremio estaba desesperado. Realmente no quería que la gente pensara que era un lolicón. Aumentaré tu tarifa de recompensa, por supuesto. También te daré el permiso para entrar en la mazmorra de Ulmut. ¿Cómo sabías eso? Fue bastante obvio. Lo único que tenía que hacer era preguntárselo al encargado de la sala de referencias. En efecto, le pedimos al anciano que buscara algunas cuestiones por nosotros, pero el MG sí que estuvo atento. Sin embargo, no sabía que necesitábamos un permiso para entrar en una mazmorra. No puede entrar cualquiera en una mazmorra así nomás. Por supuesto que no. Hay varios requisitos que debes cumplir. Uno de ellos es tu rango de aventurero. Ulmut es una mazmorra de rango D. Aunque tu rango de aventurero es suficiente, hay otros criterios que cumplir. Puede que no se te permita entrar si no has pasado la inspección. ¿Y no lo he hecho? Sería difícil creer que lo has hecho, a juzgar por tu aspecto. Si una linda chica bestia se acercara a ti y te dijera que quiere explorar una mazmorra, te costaría mucho trabajo dejarla entrar. Incluso si consiguiéramos un permiso de alguna manera, nos llevaría mucho tiempo. Puedo darte un permiso. Con él, no tendrás que pasar por ninguna evaluación. Podrás entrar en la mazmorra cuando quieras. El astuto elfo sonrió como si ya hubiera ganado la discusión. Necesitábamos ese permiso. Te escucharé. Gracias. Aquí están los detalles. El maestro del gremio sacó los papeles relacionados con la búsqueda. Teníamos que investigar la mazmorra cerca de Alesa y reunir materiales. Creía que no se permitía entrar en la mazmorra de Alesa. ¿Así que conoces las circunstancias? Bien. Normalmente, no se permite a la gente entrar en esta mazmorra, pero una vez cada 2 meses enviamos un equipo de aventureros con el propósito de hacer una evaluación. Se encargan de recolectar recursos junto con el control de la población de monstruos dentro de la mazmorra. ¿Controlar, no exterminar? Sí. Podemos controlar una mazmorra utilizando su núcleo, pero no podemos manipular todas sus características. Como mucho, podemos ajustar el ritmo de aparición de monstruos y objetos, y eso depende de la cantidad de maná que tenga el núcleo. La mazmorra de Alesa solo puede generar monstruos de rango F y algunos objetos de vez en cuando. No tenía mucho sentido, ¿cierto? Sería mucho mejor si la mazmorra pudiera generar monstruos más fuertes y producir objetos más potentes. ¿Y si se le inyecta maná al núcleo? Si fuera tan sencillo. Aunque tomaras 5 docenas de magos y canalizaras todo su maná en el núcleo, no serviría de mucho. Entonces, ¿cómo se carga el núcleo? El núcleo puede extraer maná del suelo y del aire. Eso incluye a los monstruos y aventureros que se encuentren en la mazmorra.
Estoy seguro de que un jefe de mazmorra tiene otros métodos para cargar el núcleo con maná. Si no, no podrían mantener el laberinto. Invocar a un demonio debía requerir mucho maná. Me resultaba difícil creer que el jefe de la mazmorra se las arreglara para invocarlos solo con el maná de la atmósfera. Por eso es importante dejar que los monstruos vivan en la mazmorra para que el núcleo tenga maná del que alimentarse. Sin los niveles adecuados de maná en el aire, el núcleo no puede funcionar correctamente. ¿Así que debemos reducir la población de monstruos? ¿No sería mejor que hubiera más? Sin embargo, no era tan sencillo. Necesitamos monstruos, pero si hay demasiados, no podríamos extraer recursos. Si los dejamos solos demasiado tiempo, se multiplicarán, evolucionarán y tendremos otra estampida en nuestras manos. Tenemos que reducir su población. La recompensa parecía bastante buena. Sin embargo, había un problema. El documento decía que realizaríamos la investigación con varios grupos. Preferiría no formar equipo con esos idiotas con los que nos topamos el primer día en Alessa. No te preocupes por eso. Los equipos implicados ya se han inscrito. ¿Cómo son? Esta búsqueda es en realidad un examen de promoción para ascender al rango de. Habrá 2 grupos de rango E, de 9 miembros cada uno, junto con un grupo de 3 de rango C. Puedo responder por su capacidad. En cuanto a sus personalidades, tendrás que verlo por ti mismo. El maestro del gremio esquivó la pregunta. Esta búsqueda era opcional, pero... Fran, ¿qué opinas? Mientras Fran evaluaba sus opciones, el maestro del gremio sacó apresuradamente una pequeña bolsa y la puso sobre la mesa. Te diré algo. Te daré un bono personal de mi propio bolsillo. Bueno, eso fue interesante. Echa un vistazo. El maestro del gremio vació el contenido de la bolsa y sacó 20 cristales. También tenían un tamaño considerable. No había forma de saber si eran buenos, pero al menos eran más grandes que los cristales de los goblins. ¿Qué se supone que sea esto? Llámalo mis reservas secretas. Son cristales que conseguí cuando aún trabajaba en el campo. Todos ellos proceden de monstruos de rango D o superior. Se podían vender cristales o utilizarlos para fabricar equipo. Eran mucho más valiosos que el dinero en efectivo. Pero el maestro del gremio nos miraba como si estuviera buscando algo. ¿Estaba detrás de nosotros? Fran no iba a vender estos cristales después de todo. ¿Por qué cristales? ¿Por qué? ¿Por qué estás interesada? No. Podríamos arruinar nuestra fachada si no tuviéramos cuidado con lo que dijéramos. Mejor dejarle pensar que queríamos los cristales. De todos modos, no sabría qué íbamos a hacer con ellos. Puede que sí. Sabía que lo estabas. Maestro, ¿qué piensas? Desafortunadamente, no puedo saber qué habilidades tienen. Apenas puedo saber de qué monstruos provienen. Incluso la carga de maná es dudosa. Estaba seguro de que podíamos confiar en la palabra del maestro del gremio. Con un rango de I superior deberían ser al menos tan fuertes como la serpiente Dopel y la tortuga explosiva. Pero algo huele mal en esta misión. Te dejaré tener 2. Puedes elegir el que quieras. Tomaré el trabajo en 10. ¿Qué? Eso es demasiado. 3. 9. Org. De acuerdo, 4. Me conformaré con 8. Sé a dónde quieres llegar con esto. Me estás presionando para que acabe cediendo con 6. Bueno, no funcionará. 4. Esa es mi última oferta. Entonces comenzaré a buscar la salida. 5. Como pago inicial. Adiós. Bien, puedes tomar 5 como pago inicial. Buen trabajo, Fran. Realmente le ganaste al maestro del gremio. ¿Por qué estaba tan desesperado para que Fran aceptara este trabajo? Realmente debe odiar que lo llamen lolicón. Por favor, encárgate del trabajo. Claro. Fran asintió y se dio la vuelta para irse cuando de repente. Alto ahí. La puerta se abrió de golpe y Amanda entró en la habitación. Lo mismo ocurrió con August la última vez.
¿Acaso el maestro del gremio no tiene ningún tipo de seguridad vigilando su despacho? Pero tal vez el as de rango A ocultó su presencia hasta el último momento. Dame eso. Amanda agarró los papeles que estaban sobre la mesa del maestro del gremio y comenzó a leerlos. Por muy grosera que fuera, el maestro del gremio no podía oponerse a ella. Lo sabía, todos los que están en esta lista de búsqueda son hombres. Eso no podía evitarse. Había muy pocas mujeres como aventureras. La proporción debe ser de 20-1. No era de extrañar que no hubiera ni una sola chica en un grupo de 12. No voy a dejar que la pobre Fran se vea rodeada por un grupo de hombres sudorosos. Cuenta conmigo. Pero hay un límite de rango, verás. Te he dicho que cuentes conmigo. El maestro del gremio suspiró derrotado. Bien. Debía saber que no había forma de convencer a Amanda de lo contrario. No te importa, ¿verdad, Fran? No. No hay problema. Ella no se veía que fuera una mala persona. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.